Muy buenos días, bienvenidos a la audiencia final de rendición de cuentas de la gestión 2019 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. En cumplimiento de los artículos 235, numeral 4 y 241, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, que establecen que es una obligación constitucional de todo servidor público el rendir cuentas de sus responsabilidades económicas, técnicas, administrativas y financieras. Por tanto, en nombre de nuestro director ejecutivo, el doctor Diego Saavedra Arteaga, y de los funcionarios de la ATT, saludamos a los diferentes representantes del control social, invitados de instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y audiencia en general. Se les ha entregado a todos los presentes carpetas que contienen el programa, además una presentación del informe, un formulario para las preguntas que deseen realizar y otro formulario de evaluación de esta audiencia. Para comenzar, Peter Godoy, responsable de transparencia y lucha contra la corrupción, va a explicar la importancia de cumplir con la normativa vigente de rendición pública de cuentas. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenos días. A nombre del señor Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, licenciado Iván Arias Durán, el doctor Diego Alberto Saavedra Arteaga y todos los servidores públicos de la ATT, les damos la bienvenida. Es una obligación de las unidades de transparencia y lucha contra la corrupción puntualizar por qué se debe realizar la rendición pública de cuentas. Para ello, permítanme leerles un par de artículos de nuestra Constitución Política del Estado. De los derechos civiles, artículo 21. Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos. Numeral 6. A acceder a la información, interpretarla, analizarla y comunicarla libremente de manera individual o colectiva. Derechos. Obligaciones de los servidores y las servidoras públicas, artículo 235. Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos, entre otros, rendir cuentas sobre las responsabilidades económicas, políticas, técnicas y administrativas en el ejercicio de la función pública. Entonces, ¿qué es una rendición pública de cuentas? Básicamente es el acto de informar a la población acerca de las acciones y los resultados de gestión por parte de las autoridades de las entidades públicas. Es un espacio de diálogo, retroalimentación y responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos. ¿Cuáles son los objetivos de una rendición pública de cuentas? Los objetivos que se pretenden alcanzar al realizar el proceso de rendición pública de cuentas son los siguientes: generar una cultura de cero tolerancia a la corrupción, fomentar el diálogo social propositivo con transparencia, acceso a la información, participación y control social, generar mecanismos por parte de las autoridades públicas de poner en consideración de la ciudadanía y de las organizaciones sociales los procesos y resultados obtenidos durante la gestión pública, promover y fomentar diversas formas de participación, siendo esta un derecho y una responsabilidad, fortalecer las capacidades de control, vigilancia, supervisión y fiscalización de la sociedad civil organizada, garantizar la participación ciudadana a través de la formulación de iniciativas y propuestas para mejorar la gestión pública, garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de todos los ciudadanos, fomentar la transparencia de las actividades estatales, promover la responsabilidad de las y los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, fortalecer, enriquecer y rescatar las buenas prácticas de gestión pública y transparencia que se generan con la participación ciudadana y el diálogo intercultural, fortalecer la gobernabilidad, restaurar la confianza en las entidades públicas, optimizar la comunicación entre las autoridades públicas y la sociedad civil,
articular la formulación de las políticas públicas conforme a las aspiraciones y demandas de nuestra sociedad, generar confianza en entidades privadas que administren recursos fiscales y o recursos naturales, y mejorar la calidad de los servicios básicos prestados por entidades del sector privado. Dicho esto, la Unidad de Transparencia del ATT felicita a todos ustedes por el ejercicio de sus derechos y, en el caso de las organizaciones de control social acreditados, por cumplir con su obligación de acuerdo a los mandamientos de nuestra Constitución Política del Estado y las leyes número 341 de participación y control social y la ley número 974 de unidades de transparencia y lucha contra la corrupción. En ese mismo marco básico de competencias está entre las funciones de la Unidad de Transparencia del cargo velar porque la dirección ejecutiva de la ATT cumpla con las obligaciones de rendir cuentas ante sus actores de control social y la sociedad civil en general, y en este caso en particular la rendición pública de cuentas final de la gestión 2019 a cargo del doctor Diego Alberto Saavedra Arteaga como director ejecutivo de la ATT, a quien además quiero agradecer por su apoyo en todas las actividades que permitan realizar las funciones de la Unidad de Transparencia en esta entidad. Muchísimas gracias. Es importante saludar a los controles sociales presentes, al señor Eduardo Trigo de Catelvo, gracias por acompañarnos, al señor Nathaniel Antelo de Cotas Pecotel, representantes de la ANH, de la AB, Entel, Central Obrera Departamental y PFB. Gracias a todos por su presencia, al señor Germán Daza también de Control Social. Seguidamente vamos a invitar al doctor Diego Alberto Saavedra Arteaga, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, quien brindará el informe de rendición final pública de cuentas de la gestión 2019 de la ATT. Muy buenos días. Gracias por su presencia, así como dijo Marcela. Vamos a dar inicio al informe final de rendición de cuentas. Como preámbulo tenemos la ATT, tiene como misión el de promover el derecho al acceso equitativo, universal y con calidad a las telecomunicaciones, tecnologías de información y comunicación, transporte y servicio postal para las y los bolivianos. La visión que tenemos al 2020 dentro del Plan Estratégico 2016 a 2020, se estableció para este año liderar el Sistema Nacional de Regulación por la excelencia de nuestros servicios en beneficio de la sociedad boliviana. Los objetivos estratégicos establecidos en este Plan Estratégico Institucional están orientados en 3 puntos. 1. Contribuir al acceso, calidad, seguridad y avance tecnológico de las comunicaciones y TICs y a la administración eficiente del espectro como recurso natural. Como segundo punto, tenemos contribuir al acceso equitativo y universal de las y los bolivianos a los servicios de transportes y servicio postal en condiciones de calidad y protegiendo sus derechos. Como tercer objetivo, mejorar la gestión interna mediante el desarrollo de las TICs, la cultura, el clima, la imagen, la transparencia y el control institucional. Como funciones principales que tenemos como institución, nos basamos en 5 puntos: otorgamiento, regulación, fiscalización, reclamaciones y homologaciones, tanto para el sector de transporte, postal, TIC y telecomunicación. Realizamos otorgamientos de licencias en estos 4 sectores regulados para conocer licencias para el uso de frecuencia del espectro, de radiodifusión, licencias para las aerolíneas, operadores, postales, entre otros, ya sea mediante suscripción de contratos, resoluciones o certificados. Realizamos la regulación en estos 4 sectores, también para establecer estándares de calidad, análisis económicos y
y establecemos también su reglamentación. En la función de fiscalización hacemos también el control del espectro, verificamos estándares de calidad, hacemos operativos y producto de estas inspecciones o operativos es que también establecemos sanciones, ¿no?, en casos de incumplimiento. En reclamaciones atendemos a los usuarios que acuden ante esta institución para brindarle una atención en su reclamación. En primera instancia con el operador y en segunda instancia recurren ante nosotros. Tenemos en las terminales y aeropuertos personal del ATT que facilita estas reclamaciones y teniendo como objetivo evitar las sanciones o las reclamaciones engorrosas a futuro, y por eso preveemos o damos prioridad a la facilitación. En homologaciones de equipos en el sector de telecomunicaciones, verificamos que los modelos que se integran al país estén acorde a los estándares de calidad. Resultados 2019 en telecomunicaciones TIC. Tenemos el seguimiento a la calidad de Internet, que en el control social del año pasado, el 2019, se estableció como un objetivo el seguimiento a la calidad de Internet. Se ha implementado el sistema de medición de la calidad de Internet para contrastar el cálculo que estará a cargo de los operadores a partir de enero de este año. En el cumplimiento de esta programación se tiene un 100%. Instructivo para prevención y atención de denuncias por llamadas o mensajes fraudulentos. En el 2019 se había previsto aprobar este instructivo, que significa de que ante cualquier llamada de mensaje o llamado mensaje fraudulento, en la actualidad es atendido por la ATT. Este procedimiento demora alrededor de un mes y después de cierto tiempo ya se le comunica al operador que cancele o elimine esta línea. Es en tal sentido de que para hacerlo más ágil se ha elaborado un instructivo que ha sido revisado pero pendiente de aprobación, para que sea el mismo operador que el usuario afectado recurra al operador y proceda, ¿no?, con la anulación de la línea. En tal sentido es que tenemos un cumplimiento en la programación del 60%. Monitoreo de la calidad móvil Drive Test. Con la finalidad de monitorear la calidad del servicio móvil, de la calidad de voz y calidad de datos, como así también su cobertura, se han realizado mediciones zonificadas con equipamiento especializado de manera aleatoria, a efectos de medir nuevamente calidad de voz, calidad de datos y cobertura. Se han realizado 90 inspecciones de 108 programadas y en base a estas mediciones se ha recomendado a los operadores a mejorar el servicio en las zonas de control y se pudo evidenciar mejoras en los indicadores obtenidos. Por este objetivo tenemos un cumplimiento en la programación del 83%. Renovación de licencias de radiodifusión. En virtud de la ley 829, es de que los operadores que tenían licencias de radiodifusión caducadas en las gestiones 2016, 2017, 2018 y 2019, tenían hasta el 30 de noviembre del 2019 para renovar su licencia. En virtud de esta ley 829, se han atendido hasta esta fecha de vencimiento 399 solicitudes. De estas 399, los operadores observados que quedaron pendientes con su documentación han sido 35. Las solicitudes de renovación que han cumplido con todos los requisitos hasta el 30 de noviembre del 2019 han sido 364 operadores de radiodifusión sonora y televisiva, ¿no? Y el porcentaje de cumplimiento que hemos tenido en esta renovación de licencias es el 100%. Cabe indicar que actualmente se ha promulgado una ley dando un plazo excepcional hasta el 30 de abril para que estos 35 operadores ya concluyan con su trámite y estemos a una cobertura total, ¿no?, en esta renovación de licencia. Debe digital.
En 2019 se ha previsto complementar las actividades regulatorias para la implementación de la televisión digital. Se elaboró y aprobó el estudio técnico económico para el precio por alquiler de MUX, multiplexación, que significa que no es más que la técnica de combinar dos o más señales y transmitirlas por un medio de transmisión. Se elaboró y aprobó el estudio para el cálculo de asignación de canal digital. Para el cumplimiento de esta TV digital tenemos el 100%. Acceso a Internet en unidades educativas. En el cumplimiento de las metas de expansión, hemos dictado la resolución administrativa regulatoria 952-2019 de fecha 16 de diciembre del 2019, que se aprobó la cantidad de 216 líneas de acceso gratuito y limitado a Internet a ser asignadas a los operadores para su instalación hasta el 30 de septiembre del 2020, ya sea en escuelas, colegios fiscales y otros centros fiscales de enseñanza para el cumplimiento de las metas de expansión, por concepto de obligación para el servicio universal correspondiente a las gestiones 2012-2019. Resultados 2019 en el sector de transporte. Estándares de calidad en buses y terminales. En dos ocasiones se realizaron inspecciones a 12 terminales de buses en la gestión pasada a fin de monitorear la calidad del servicio de transporte terrestre en terminales de buses. Esto ha sido en virtud a la aprobación de estándares de calidad de terminales y buses de transporte interdepartamental en el 2018. Es por eso que en la gestión 2019 se ha dado continuidad a estos operativos. En 2020 se intensificará el trabajo para obtener indicadores que permitan obtener rankings de calidad. Y así también se otorgaron en esta gestión 75 certificados de calidad para buses interdepartamentales. El cumplimiento de la programación de estas inspecciones ha sido el 100%. Estándares aeropuertos. Durante la gestión 2019 se ha previsto la aprobación de los estándares técnicos de calidad para aeropuertos nacionales e internacionales, con la finalidad de controlar la prestación del servicio y promover la mejora de la calidad. Por tanto, en esta gestión se dará continuidad a las inspecciones y control a fin de promover la mejora en el servicio. El cumplimiento de esta programación ha sido el 100%. Reglamento de puntualidad y cancelación de vuelos. Se actualizó el estudio para un nuevo reglamento de factores de puntualidad y cancelación de vuelos. Esto iba de la mano de la implementación de un software, de la mano de AGETIC, con la información que nos va a proporcionar la TGC, ASAN y SAPSA, es que vamos a hacer este control más sistematizado, que en anteriores ocasiones, si bien demoraba meses, ahora va a ser con la ayuda de un software inmediato. Como está en proyecto y necesitamos coordinación con otras instituciones, el cumplimiento en la programación de este reglamento tiene un avance del 25%. Estándar postal. El servicio postal, en la aprobación del estándar de calidad, implicó también la programación de inspecciones y operativos para verificar su cumplimiento en pro de la calidad del servicio. En la gestión 2019 se realizaron 11 operativos de calidad del servicio postal, de un total de 12 programados. Por dicha razón, el cumplimiento de esta programación ha sido del 92%. Ahora pasamos a la ejecución financiera 2019. Como recaudaciones 2019, de lo programado en 2019 de 901.027.997, hemos tenido recaudaciones en 1.189.608.775, lo que significa un porcentaje de ejecución del 132%. Estas recaudaciones vendrían a representar como base principal los pagos como derecho a asignación y uso de frecuencia, el frontis, tasa de regulación, entre otros. La ejecución presupuestaria de gasto corriente 2019, que vendría a ser más que todo sueldos de personal, servicios, materiales y algunos activos, en lo programado tenemos 60.094.460 y de ejecutado hemos ejecutado en la gestión 2019 56.423.695, lo que tenemos como porcentaje de ejecución el 94%.
En la ejecución presupuestaria de inversión pública 2019, que más que todo correspondería al proyecto Espectro, que más adelante se los voy a explicar, en lo programado en 52.593.197, se ha ejecutado 3.078.016, teniendo como un porcentaje de ejecución el 6%. Informe de situación a noviembre de 2019. Como institución hemos identificado la situación a 2019 como más que todo la burocracia, la atención oportuna de los usuarios. En reclamaciones en el sector de transporte se ha identificado, pese a tener una burocracia alta, se identifica una ventaja, ya que se dispone de personal en terminales y aeropuertos que facilitan las reclamaciones en el sitio. Si bien solo contamos con 3 regionales a nivel nacional, tenemos presencia en el 100% de todo el territorio nacional, en terminales terrestres y aeropuertos. Se estima que de este personal ODECO, como solemos llamar, en las terminales aéreas y terrestres, de los 14.168 reclamos presentados por año, 10.565 se facilitan en sí. Es decir, que el 74.5% ha sido solucionado de manera ágil, inmediata y eficaz. Se han evidenciado mejoras en los procesos de reclamación administrativa o de segunda instancia en telecomunicaciones y transporte. De 1.000 por año atendido, el tiempo promedio de atención se redujo de 7 a 4 meses en los últimos 3 años. Sin embargo, estamos implementando nuevos procedimientos. Sabemos que esto es insuficiente porque se requiere mayor celeridad y estamos trabajando para dar mayor protagonismo a estas 3 regionales con descentralización en estas reclamaciones, ¿no? En homologaciones, el tiempo de atención de homologación de equipos se ha reducido de 1 mes a 12 días hábiles. En la presente gestión se implementará la firma digital en el registro de fabricantes de proceso de homologación. Tenemos como objetivo de que este certificado, que es prácticamente uno de los logros obtenidos, es que sea ya a la presentación y no demorar más de 24 o 48 horas. Estamos en proceso. En otorgamiento de licencia, el tiempo de atención de los procesos de otorgamiento de licencia de telecomunicaciones se ha reducido en los últimos años. Sin embargo, tenemos promedio de 5 meses, dependiendo del trámite que puede durar. Lo óptimo sería 3 meses o menos, ¿no? Estamos trabajando para dar mayor celeridad a estos procesos, ya que afectan al desarrollo del sector. El proyecto Espectro. El proyecto Espectro tiene por finalidad la implementación de equipos, software, infraestructura normativa, actualización de datos, a fin de realizar una mejor administración y control del espectro. Actualmente, dentro de nuestras limitantes que tenemos, como ser falta de personal o el presupuesto que tenemos que hacerlo alcanzar para realizar nuestras inspecciones, con la implementación de este proyecto va a ser una buena herramienta que nos va a colaborar para nuestro trabajo diario. Este proyecto fue inscrito en el año 2012, fue reformulado en varias ocasiones y en el 2017 inicia su ejecución física y presupuestaria. Es como les decía en la anterior lámina de la inversión pública, que es bajo porque por este sentido, ¿no? de que se ha declarado desierta en varias veces y anulada, entre desierta y anulada, ¿no? Se estimó inicialmente que concluiría el 2019. Sin embargo, a la fecha se registra un avance del 3% a nivel físico presupuestario. Y en junio del 2019 se postergó su finalización hasta el 2021. Ante esta situación, hemos visto la necesidad de realizar una nueva evaluación para analizar la mejor manera de implementar, ya que continuar con las licitaciones de este proyecto sería un fracaso total, ¿no? En esta circunstancia. Procesos sancionadores. Si bien en gestiones pasadas se ha trabajado en acelerar los procesos sancionatorios en telecomunicaciones y transporte, aún se tienen varios casos acumulados de gestiones pasadas. A noviembre del 2019 se tenían registrados 730 procesos sancionatorios por resolver de gestiones pasadas.
y se estimó que en promedio estos procesos tardan o demoran 2 años. Aparte del acumulado, se presentan nuevos procesos de fiscalización y la bola de nieve va creciendo, ¿no? Esto va en el sentido también, como les comentaba, de necesitamos reforzar esta unidad con más personal y brindarle mayor presupuesto. Por ello se debe trabajar en adelante en mejorar el modelo técnico-jurídico que acelere los procesos sancionadores a fin de prevalecer el cumplimiento de la normativa con mayor efectividad. Asimismo, se trabajará en nuevos mecanismos que promuevan la mejora de los servicios, tales como la difusión de rankings de calidad, entre otros. Se ha solicitado auditorías e inversiones realizadas en gestiones pasadas a fin de verificar si fueron administradas de conformidad con el ordenamiento jurídico-administrativo. Y este informe de situación presentado corresponde a noviembre del 2019, que es el quiebre, ¿no?, que yo lo recibí en diciembre. Tampoco limita las futuras evaluaciones, ¿no?, que lo hacemos permanentemente. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al director ejecutivo del ATT por su intervención y ahora podemos todos proceder a realizar las consultas respectivas en los formularios de preguntas que les hemos entregado y que la tienen en sus respectivos folders. Un formulario de participación para que coloquen su nombre, su organización y cuál es la pregunta o sugerencia que tienen para esta audiencia. Muy bien, procedemos entonces a las preguntas de los presentes. ¿Cuál es el estado actual? Perdón, el señor Eduardo Trigo pregunta de la organización Catelvo. ¿Cuál es el estado actual del proyecto de control de espectro? ¿Cuáles son las acciones próximas a tomarse para llevar adelante este importante sistema de control para el Estado boliviano? Bueno, muchas gracias. El estado actual del proyecto espectro se ha hecho una evaluación, analizado el por qué tantos años y varias licitaciones caídas, ¿no? Estamos evaluando, lo hemos derivado a una auditoría especial para que esa auditoría nos otorgue, nos dé qué recomendaciones nos podría dar. Prácticamente el continuar con las licitaciones teniendo un candado como es el software libre, que obliga a estos proveedores que se quieran presentar, otorgarnos su código fuente, ha ocasionado de que no se presente ninguna, ¿no? Y se declare desierta en varias ocasiones esta licitación. Es en ese sentido de que las recomendaciones de esta auditoría que nos indican, sea que se reformule, que se emita una nueva ley o se haga por fase, no sé, o sea, especulando nomás, es que vamos a darle continuidad, ¿no? Porque es un proyecto que lo necesitamos y va a dar ayuda tanto para nosotros como reguladores y fiscalizadores, como también para los operadores, ¿no? El señor Miguel Josué Miranda Laurel, de la Central Obrera Departamental, pregunta si se fiscalizó que todos los medios de comunicación ya estén usando o ya lo implementaron su sistema digital y qué sanción tendrán al no cumplir con lo solicitado de digitalizar. Bien, muchas gracias. Bueno, la ATT dentro de sus atribuciones y dentro de las funciones que siempre lleva adelante, evidentemente ya desde la gestión pasada, desde el 2019, llevó adelante inspecciones a los operadores para verificar el cumplimiento del decreto supremo que establece la transición a televisión digital. En ese sentido, todos los operadores que ya se dio las licencias en el eje central ya iniciaron las emisiones en el sistema ISDBT en formato digital. Entonces sí tenemos actualmente, como ustedes habrán evidenciado, en cada ciudad los operadores están emitiendo su señal digital. Respecto a las sanciones, evidentemente si incurriera en algún atraso, se va a proceder de acuerdo a la reglamentación actual, ¿no?, que establece la norma. El señor Nathaniel Antelo Suárez de Fecotel pregunta ¿qué avance tiene el trámite de definición de áreas de servicio? Y como segunda pregunta, el año pasado se sugirió modificar la otorgación de frecuencias satelitales, si tiene algo al respecto. Bien, respecto a las áreas de servicio, ya se tiene una versión final
que actualmente está para revisión y análisis del Ministerio de Obras Públicas, puesto que se realizó algunas observaciones y algunas sugerencias, las cuales ellos van a, una vez que las dispensen, será aprobado mediante la correspondiente resolución ministerial. ¿Cuál era la segunda, perdón? El año pasado se sugirió modificar la otorgación de frecuencias satelitales. ¿Qué se tiene al respecto? Bien, la anterior semana se llevó una reunión entre todos los actores del sector de telecomunicaciones, donde estaba el viceministerio y evidentemente la ATT. Producto de eso se sacaron varios temas pendientes y se está analizando precisamente la próxima semana. Se tiene una reunión para analizar estos temas en los cuales sí está dentro del plan tocar el tema de la otorgación de las frecuencias satelitales, también en la definición de algunos nuevos servicios para dar, por ejemplo, el servicio satelital móvil y varios temas pendientes. Entonces sí está dentro de la agenda y creemos que va a salir un buen resultado de esta reunión que se lleva la próxima semana. Mariela Villarruel, de RBP, Bolivia, Sociedad Anónima. ¿Cuál es la pregunta que realizan esta mañana? ¿Cuáles son las medidas o políticas de control de las empresas de transporte terrestre al cumplimiento de horarios de salida, seguridad e higiene? Bueno, muy buenos días. Carlos Aliaga, director jurídico del ATT. Para el tema en concreto, las fiscalizaciones que nosotros estamos haciendo en cuanto al tema de transporte terrestre, justamente por la naturaleza que demanda este tipo de transporte, no podemos olvidar que son a las unidades vehiculares como tal. Entonces, al estar desagregado el tema de la unidad vehicular como una unidad fuente de fiscalización en cada bus, es importante hacer conocer a todos los presentes que la fiscalización se complica en cuanto al tema de la determinación específica de cada unidad vehicular. Los avances que nosotros tenemos para el tema de la fiscalización y el tema preventivo es prácticamente dar cumplimiento a lo que es los decretos puños de hierro en cuanto al tema del tránsito y de la vialidad, que es el decreto 420, el decreto 659, que nos permite ser rigurosos en cuanto al tema de los accidentes de tránsito, siempre y cuando demarcando nuestras atribuciones y competencias, ¿no? Nosotros como ATT somos una entidad reguladora que nos complementamos con la policía boliviana, que ellos son los que prácticamente tienen que ver todo el tema de la vialidad, y de los accidentes de tránsito. Nosotros como ATT en la gestión 2019 y ahora lo que estamos encarando en la gestión 2020, hemos bajado de 1.200 procesos en cuanto al tema de transporte terrestre interdepartamental a prácticamente unos 600, ¿no? en menos de un año, en 8 meses. Con las políticas nuevas encomendadas por el doctor Saavedra, nosotros estamos haciendo un trabajo ya de campo, de productividad y de producto como tal, de barrer esto por lo menos en un 200% más para llegar al 2020 con la agenda prácticamente con un año de vencimiento, ¿no? Como lo decía el doctor Saavedra, es una bola de nieve que crece este tema por también el crecimiento del sector. Sin embargo, ya con la presencia nacional en todas las terminales terrestres que hemos podido implementar, esto se está fiscalizando de mejor manera, ¿no? En cuanto al tema de los accidentes, pero es una atribución compartida con la policía boliviana. El señor Ciro Uriona, de la Central Obrera Departamental, consulta: ¿para cuándo se tendría acabado el reglamento de puntualidad y cancelación de vuelos? Bueno, prácticamente nosotros hemos venido trabajando con ALA, con la Asociación de Líneas Aéreas, para llegar a ciertos consensos en cuanto al tema de que todos los operadores de transporte aéreo puedan acomodarse a esta nueva reglamentación. Esta reglamentación de factores de puntualidad y factores de cancelación en el sector aeronáutico ya tiene más de una década de vigencia como tal. Entonces, como lo decía el doctor Saavedra, lo primero que hemos hecho como ATT en esta gestión 2020 es contratar personal especializado en el tema aeronáutico, ¿no? Esa es la primera medida que nosotros hemos hecho para hacer una implementación normativa correcta y que esté de acuerdo a las necesidades también del sector y sobre todo velando el tema de los usuarios. Prácticamente nosotros estamos ya con un borrador final del proyecto como tal, falta el tema de la sistematización, que eso lo estamos trabajando de manera paralela, pero como nuestra cabeza de sector nos ha indicado y esa es la instrucción, nosotros tenemos que agarrar ciertos consensos sí o sí para que nosotros podamos sacar.
Entonces esperamos que hasta el primer semestre de este año podamos tener ya un nuevo reglamento de factor de puntualidad y cancelación. De Radio Expresión, Francisco Arauz, de la Asociación de la Prensa Independiente, consulta por qué las radios comunitarias no están cumpliendo con su papel de educar, orientar e informar. Gracias, buenos días. En el último tiempo se han manejado los medios de comunicación, como todos ustedes saben, no cumpliendo algunos reglamentos, algunas determinaciones. Si bien la ATT no ve el tema de los contenidos, y eso hay que dejarlo claramente establecido, pero obviamente dentro de las facultades que tiene la ATT está en una etapa de fiscalización, de cruzar información en torno a los medios de comunicación, tanto en las ciudades capitales, ciudades intermedias y también en las áreas rurales, para que todos estos medios de comunicación cumplan con las disposiciones que corresponden. Si me permite la palabra, buen día, ampliar un poco. Mi nombre es Francisco Arauz, de la Asociación de la Prensa. Por favor, brevemente. Esta preocupación lo hemos ampliado juntamente con la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, la Central Obrera, al Ministerio de Comunicaciones. Somos conscientes de que ustedes son los que dan y otorgan el espacio en el espectro, pero lastimosamente de un tiempo a esta parte, las radios comunitarias no están cumpliendo con el papel, no están compitiendo en la programación que han sido habilitadas, están compitiendo comercialmente en el objetivo de ¿qué? De vender lotes, de vender otras situaciones que no vienen al caso para su creación como han sido las radios comunitarias. Es por eso de que nosotros como Asociación de la Prensa Independiente de Santa Cruz tenemos una emisión, una radio, una emisora, quiero decir, una licencia, al igual que la Federación de la Prensa y la Central Obrera Departamental, que cumplimos estrictamente con la programación especialmente presentada y por el concurso ganado en la oportunidad. Es por eso que pedimos de que a la autoridad competente del ATT se ponga de acuerdo con el Ministerio de Comunicaciones en la situación de que se norme absolutamente esta situación lo más antes posible. Gracias. Efectivamente, hemos estado en reuniones con Asbora y el Ministerio de Comunicación para, en coordinación con ellos, analizar ese tema, ¿no? Estamos haciendo estamos haciendo relevamiento tanto en radios que cuentan con nosotros su licencia. El Ministerio de Comunicación, por su parte, está haciendo el relevamiento de a quienes se le ha otorgado sus equipos, ¿no? Y de la mano también de Asbora estamos coordinando eso, este tema, ¿no? Y vamos a darle ya el resultado o un informe preliminar al curso de estos meses. Para agregar y acotar, es cierta la preocupación porque existe una práctica anticompetitiva en realidad a la naturaleza de los otorgamientos que nosotros estamos dando, ¿no? La naturaleza de una radio comunitaria no puede versar sobre un tema comercial, bien lo decía el licenciado que ha tomado la palabra. Si bien nosotros no estamos viendo el tema del contenido, estamos, como decía el doctor Saavedra, en una constante comunicación muy fluida con el Ministerio de Comunicación para que con sus insumos nosotros podamos también como ATT marcar esta línea de una manera correcta como tal, porque cuando ya se tergiversa la naturaleza de una radio comunitaria, ya pierde la esencia del otorgamiento que nosotros les hemos dado. Entonces, ese es el rumbo que nosotros estamos tomando con el doctor Saavedra, porque tenemos que lidiar entre el tema del contenido, porque es un tema educacional, es un tema cultural, el tema de las radios comunitarias, pero esa brecha que nosotros ya hemos identificado la tenemos que coordinar con el Ministerio de Comunicación, juntamente para realizar ya las acciones de fiscalización a estas empresas o estos operadores que están tergiversando su naturaleza de otorgamiento. Germán Daza García, de Control Social de CONALJUVE, Consejo Nacional de Juntas Vecinales, consulta: en el proyecto Espectro tiene proyectado finalizar el 2021. Pregunta: ¿cuál es la limitante de ejecución para el 2020? Bien, como anteriormente el doctor Saavedra les comentó, este proyecto ha sido sujeto de un análisis y actualmente está con un tema de auditoría interna.
También hay que recalcar de que hay una norma donde establece el uso de software libre. Entonces son varios aspectos que se está analizando, y producto de esta auditoría se tomará las vías correspondientes para relanzar el proyecto si así correspondiera. Entonces son básicamente un análisis del proyecto para ver por qué no se ha podido establecer, y para establecer las vías correspondientes en las que se va a continuar con el proyecto. Sí, para complementar, nosotros como dirección jurídica, viendo la relevancia también del proyecto que precisa la institución como tal, ya hemos remitido el proyecto de decreto supremo juntamente con la parte técnica al Ministerio, nuestra cabeza de sector, del tema del software libre, que era el impedimento más importante que se tenía en la anterior licitación, y el proyecto de decreto supremo en el Ministerio de Obras Públicas, estableciendo esto, que bueno, nos facilitaría también ingresar en el tema del proyecto y de la licitación. Germán Stelsen de Tigo pregunta, el 32% por encima del presupuesto en términos de ingresos, ¿qué destino se le dio a ese monto? El destino que se le da va la mayoría prácticamente al TGN, de ahí se destina al Pronti y un cierto porcentaje actualmente, ¿no?, al SUS, Seguro Universal de Salud, establecido mediante ley. También para acotar, es muy bueno con la pregunta dejar en claro de lo que nos dicen como tal y tildan al ATT de una entidad recaudadora 100%. Si ustedes ven los números como tal, todo lo que recauda el ATT en TFR, DUF, DAF, tanto en el sector de telecomunicaciones y TFR en el sector de transportes y servicio postal, todo lo que se recauda se va al TGN, y a nosotros nos dan un techo presupuestario anual que no tiene relevancia con lo que nosotros recaudamos. Entonces prácticamente ese techo es con el que se maneja el ATT, y no porque recaudemos más nos dan mayor presupuesto. Entonces justamente estamos hablando eso con el Ministerio de Economía, porque si no me equivoco, después de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la ATT es la segunda autoridad regulatoria que más recauda a nivel nacional, ¿no? Y obviamente es con ustedes, con el tema de las telecomunicaciones, y bueno, es eso para complementar también. Milton Montero de la Federación de la Prensa de Santa Cruz, ¿qué ha pasado o pasará con las radios ORP? ¿Cuántas ORP se han recuperado y qué se hará? ¿Cuántas son actualmente? Bien, como la ATT está entre sus atribuciones otorgar una licencia de forma estandarizada y de acuerdo a norma, aquellas radios que no cumplan o que no tengan una licencia, evidentemente la instancia que fiscaliza tomará las acciones de acuerdo a norma. En todo caso, aquellas radios que no tengan licencia van a ser fiscalizadas, se va a proceder en caso de que correspondiera con el secuestro. En la radio como RPO es un proyecto del Ministerio de Comunicación que ellos verán el destino que hacen de los equipos o de las radios recuperadas en este caso, ¿no? Nosotros simplemente verificamos que cumpla con la legalidad de la licencia, ¿no? Bien, seguidamente vamos a dar lectura al acta de la audiencia pública final de rendición de cuentas gestión 2019. En la ciudad de Santa Cruz, en fecha 14 de febrero de 2020, en ambientes del Hotel Cortés, se reunieron representantes del control social acreditado, representantes de instituciones públicas y privadas, representantes de organizaciones sociales y ciudadanos de la sociedad civil en general, con ejecutivos y personal de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, con el objetivo de llevar a cabo la audiencia pública final de rendición de cuentas gestión 2019. La presente audiencia se realizó en cumplimiento del artículo 235, numeral 4 y artículo 241, párrafo 2 de la Constitución Política del Estado, de la Política Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, de la Ley número 341 de Participación y Control Social y de la Ley número 974 de Unidades de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. En ese sentido, los asistentes a la audiencia pública final han sido informados sobre la misión, visión, estado de situación de la entidad, objetivos estratégicos y acciones de mediano plazo 2016-2020 de la ejecución presupuestaria de inversión pública y resultados alcanzados en la gestión 2019 en el campo de las telecomunicaciones y transportes,
detallados en la exposición de la presente rendición pública de cuentas. En señal de haberse evidenciado que los actores sociales han recibido información confiable y precisa, suscriben el presente documento la máxima autoridad ejecutiva y personal de la ATT, así como los representantes de organizaciones y de instituciones acreditadas como actores de control social y público asistente. Consecuentemente, firman a continuación el abogado Diego Alberto Saavedra Arteaga, director ejecutivo de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT, además de todos los presentes. Antes de pedirles que pasen a realizar la firma, en el ingreso de este ambiente tenemos unas hojitas en los folders que les hemos entregado donde les pedimos realicen una evaluación del presente o de la presente audiencia de rendición pública final de cuentas, por favor. Deben colocar nombre de la organización y si el evento les pareció bueno, regular o malo. Sus sugerencias y observaciones. Una vez que llenen los formularios de evaluación, estos serán recogidos por personal de la ATT. Les agradecemos mucho por su presencia. Antes de salir, por favor, queremos pedirles que también den fe del acta que se está suscribiendo tras la presente audiencia que se ha realizado en esta revisión pública final de cuentas de la ATT. En nombre del director ejecutivo de esta institución, el doctor Diego Saavedra, y de todos los directivos, miembros del ATT, les damos nuevamente el agradecimiento correspondiente y los invitamos a participar con nosotros de un pequeño refrigerio. Muchísimas gracias por su presencia.